Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla y en concreto a nuestro estudio a través de la primera carta de Juan. Y entonces ya estamos en el capítulo 2 y vamos a empezar al final de ese capítulo, pero ya siempre es importante recordar ya el contexto que Juan desde el principio dice que lo que él comparte, lo que enseña, lo que habla, es lo que había aprendido y visto y oído y experimentado de primera mano. Entonces ya nos dice también cosas concretas sobre cómo debemos vivir nuestra fe, qué debemos hacer, cómo debemos ver el fruto en nuestras vidas. Entonces en el capítulo 2, versículo 28 dice: Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ya desde el principio aquí nos dice, mira, no debemos ser ya como los chicos piados con las manos en la masa. O en inglés se usa una ilustración de que no debemos ser piados con las manos en el bote de galletas. Ya cuando nos pillen haciendo algo malo, entonces claro, somos avergonzados. Pero aquí el concepto es estar preparados, reconociendo que el Señor puede volver en cualquier momento. Sabemos que volverá, no sabemos el cuándo, pero debemos vivir con esa realidad delante. Y después dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y ahora en el capítulo 3 va a desarrollar este tema más. Pero claro, el que practica, realmente el concepto es, practica la justicia o ya vive siguiendo y haciendo la justicia, entonces ya es nacido de Él. Eso no quiere decir que una persona que no sigue a Dios, que no conoce a Jesús, no puede hacer justicia. Porque vemos personas a través de la historia que han ido tras la justicia, que ha defendido los derechos de los que no se pueden defender por sí mismos. Pero el concepto es seguir haciendo la justicia, no por orgullo propio, no por lo que uno recibe, no, pero seguir haciéndola. Entonces ya es nacido de Él. Y veremos también otra persona que puede vivir practicando el pecado. Y veremos cómo son las dos personas. Pero después el capítulo 3, perdón, el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo creo que este versículo aquí en medio de esta carta es un versículo clave y nos dice cómo debemos hacer todo lo que dice en esta carta. Tenemos que mirar primero, es la primera palabra que dice, el imperativo es que tienes que hacerlo, hazlo. Y mirar no es ya rápidamente. Mirar es mantener los ojos puestos. Ya examinar, observar y examinar, describir, para poder describir algo. Entonces tenemos que ya fijar los ojos y examinar cuál amor, el tipo de amor que nos ha dado. Entonces aquí hay una pregunta que nos debe llegar. Entonces, ¿cuál es el amor? ¿O cómo es el amor que Dios nos ha dado? Nos dice. Entonces ya dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces hoy en día lo hablamos mucho. Bueno, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y mira el amor que Dios me ha dado y hablamos así tan ligeramente. Pero en ese entonces entendían el tamaño de este amor, que no se puede medir
y que no hay nada en este mundo que nos puede separar de ese amor. Pero entonces vemos que es un amor que Él ha mostrado para que seamos llamados hijos de Dios. Es importante porque antes la palabra dice que éramos muertos en nuestros pecados o que éramos esclavos al pecado. Entonces, en este entonces ellos entendían la imagen de la esclavitud, porque los romanos incluso tenían mercados de los esclavos. Y entonces ya en los mercados, entonces un dueño podía salir y comprar a unos esclavos. Y después de comprar el esclavo, tenía una de dos opciones, que podía mantener a esa persona como un esclavo para ya hacer algún servicio en su negocio, su casa, o ese dueño también podía pronunciar o declarar que ya esa persona era una persona libre, que ya se podía ir y vivir como persona libre. Entonces, ya solo por la declaración. Pero aquí es el comienzo de lo que pone. Porque sí, Dios nos compró de la esclavitud. Entonces ahí la primera pregunta es, entonces, ¿con qué nos compró? Entonces ya es con el sacrificio de Jesús, su sangre derramado, su amor mostrado, su muerte en la cruz. Y después con la victoria. Pero el precio fue la vida y sangre de Jesús, su sufrimiento en la cruz. Entonces, así Dios es justo para decir que ya eres libre. Pero no solo pronuncia eso, no solo dice que ya eres libre si has recibido ese perdón, pero dice que somos llamados hijos. Porque no dice simplemente que ya eres libre, dice que ya eres hijo o hija, mío o mía. Y la palabra dice que somos coherederos con Cristo. No trabajadores, pero hijos y coherederos con Cristo. Entonces, lo que Dios hizo por nosotros, mira cuál amor. Mire el tamaño de ese amor. Entonces, ¿cuál será tu reacción a ese Dios que muestra un amor tan grande? Si no le conoces, te animo. Ir delante de Él, ver lo que dice en su palabra, ver el amor mostrado, como dice en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros. En que nosotros, en el momento que nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y otra vez, si no has conocido a Dios, te animo también a volver al 1:9 en esta carta, donde dice, si confesamos nuestros pecados a Él, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en esta carta vemos que eso no quiere decir que ya vamos a dejar de pecar para siempre, pero ya nos levanta del barro, nos limpia y nos pone en los dos pies otra vez para volver a comenzar. Pero esto es clave, porque es Él quien nos identifica, nos da nuestra identidad. Porque no solo nos declara libres y ya dice, mira, búscate la vida, pero nos declara hijos de Él.
Y entonces por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces nosotros decimos que somos hijos de Dios por lo que Él ha hecho, no por lo que nosotros hemos hecho. Pero claro, no nos conocen. No nos conoce el mundo. Porque dice, ¿eso qué? Y después sigue y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces la palabra dice que nosotros veremos a Jesús cara a cara. Y en ese momento ya sabremos lo que vamos a hacer. Ahora simplemente leemos y sabemos que nuestro Dios es perfecto. Pero hay muchas dudas de cómo será el futuro. Pero como tenemos la esperanza que Jesús volverá a recoger de su pueblo, a llevarnos al cielo para estar con Él, entonces ya nos debemos querer purificarnos. Debemos querer vivir de otra forma, no seguir el modelo del mundo. No buscar la comunidad en el sistema del mundo, sino buscar cómo agradar a Él, quien nos compró. Agradar a Dios. Y después dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces esto es importante porque aquí parece que está contradiciendo lo que dijo antes en la carta. Porque antes habla de que si tú dices que no tienes pecado, entonces ya mientes y te engañas a ti mismo, a ti misma. Pero aquí el concepto, y saldrá más adelante, es el que practica el pecado. Entonces, si tú, por ejemplo, practicas el deporte, eso quiere decir que ya te dedicas o reservas un tiempo para hacerlo. Es algo que forma parte de ti. Entonces, si eso es tu actitud frente al pecado, que tú puedes vivir ya en pecado y no te causa ningún problema, lo que dice aquí es que no le has visto a Él ni le has conocido. Porque claro, como sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, si podemos vivir en el pecado sin que nos cause problemas, tenemos que tener cuidado, tenemos que examinarnos para ver si realmente conocemos a Dios. Y no vale ya compararnos con otros, porque dice que en Él no hay pecado. Nos comparamos con Él para ver si realmente hemos tratado nuestros pecados, si hemos arrepentido. ¿Qué quiere decir ya sentir mal y confesar nuestros pecados? Pero también es una palabra de cambiar de dirección. Antes yo iba caminando hacia ahí, pero al arrepentirme quiere decir que yo cambio de dirección. Ahora voy hacia ahí con mis actitudes. Y entonces vamos a seguir para ver que habla de ese tema de practicar el pecado. Lo mismo que practicar la justicia. Entonces dice, todo aquel, como hemos visto, todo aquel que permanece, esto es el versículo 6, que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto,
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces es otro detalle. Entonces vemos que el diablo anima a la práctica del pecado, pero que Jesús apareció o vino para deshacer las obras del diablo. Entonces ahí es lógico. Si Jesús vino para deshacer las obras del diablo y yo puedo vivir bien y vivir cómodo en el pecado, siguiendo los deseos y las obras del diablo, hay un problema. Y eso quiere decir que no estoy viviendo o permaneciendo en Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces ya añade otro detalle, porque también nos dice que si nosotros estamos en Cristo, nos debemos amar. Debemos amar a los demás. Y la semana que viene veremos este tema más, pero es lógico, si Dios me ha amado en el momento peor de mi vida, en el momento cuando yo seguía y perseguía y practicaba el pecado, entonces, y pagó mi deuda para poder librarme de esa esclavitud. Debo amar a los demás, porque el amor no se basa en lo que uno hace. Dios no me amó a mí porque yo era maravilloso, ni bueno, ni buena persona, ni nada de eso. Entonces, así debemos amar a los demás. Pero es importante recordar que amar no es una emoción de, oh, estás haciendo algo malo, pero está bien, miro al otro lado. No, tenemos que preguntarnos cómo amaba Jesús a la gente. Porque claro, cuando él ya se encontraba con alguien viviendo en el pecado, él lo hablaba, lo trataba en una forma ya directa, pero en amor. Él hablaba la verdad, era la verdad, pero hablaba la verdad en amor. Entonces, eso es importante. Uno que ama también corrige, pero con humildad, con gracia, con misericordia. En nuestro caso, reconociendo que nosotros tampoco somos imperfectos. Entonces, no te vengo corrigiendo con una actitud que soy mejor, sino es que yo vengo porque veo que el camino donde estás te va a conducir a algo malo, algo que te va a hacer daño. Y por eso te corrijo. Con humildad, reconociendo que en otro momento seré yo quien necesito esa guía, quien necesito esa corrección, quien necesita esa voz o ese apoyo. Pero eso es amor. Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, amar no quiere decir ignorar, no quiere decir no tratar. A cambio, es hacer todo con humildad, con gracia, con misericordia, con amor, queriendo lo mejor para esa persona. Y después dice que en el versículo 12, no como Caín, entonces ya hablando de eso que nos debemos amar los unos a los otros,
no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que nos ama a su hermano permanece el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces ya es que al entrar en la familia de Dios, nos hemos trasladado de casa. Es lo que dice ese verbo. Entonces ya estábamos en la muerte y ahora en la vida. Vivíamos en el sistema del mundo, ahora en el sistema de Dios. Entonces ya debemos vivir lo que experimentamos. Si no podemos amar a nuestro hermano, otra vez definiendo la palabra, el verbo amar como Jesús lo vivía. Entonces, si no amo a los demás, entonces no he cambiado de lugar. Y la base en todo, la base de mi perspectiva hacia los demás, la base en mi valor, la base de mi manera de ser, de mi manera de vivir, de mi manera de responder a la gente, ya se basa en el capítulo 3, el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es clave. Tenemos que mirar, ya poner la vista, poner mi actitud, plantarme y permanecer mirando cuál amor. Ese amor perfecto, sin medida, incondicional. Ese amor que Dios ha mostrado para poder no solo librarnos de la esclavitud del pecado, pero para poder proclamarnos sus hijos, para decir que ya somos hijos suyos. Eso es nuestra realidad. Entonces hoy me gustaría animarte, parar y reconocer tu identidad. Porque tu identidad no se basa en lo que haces si estás en la familia de Dios. Hay un proverbio que dice, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero dice que incluso un niño es conocido por sus acciones. Entonces ya piensa en la gente que conoces. Cuando tú piensas de su identidad, piensas en lo que hacen, cómo viven, cómo te han tratado, cómo se portan, cuál es su trabajo. Todo eso se usa para identificar quiénes son. Pero en Dios, cuando entramos en su familia, cuando Él nos perdona por nuestros pecados, cuando confesamos nuestros pecados a Él, Él nos limpia y nos da otra identidad, que no se basa en qué hacemos, sino ya desde ese momento ya llevamos su nombre en el mundo, porque nos ha enseñado un amor tan grande que somos llamados hijos suyos. Entonces, yo soy un hijo de Dios no por lo que hago, no por lo que pienso, no por cómo me comporto. Soy hijo de Dios por ese amor. Entonces te animo, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos suyos.
Y si tienes alguna duda, alguna pregunta de eso, por favor, contacta con nosotros. Porque Dios nos invita a entrar en su familia. ¿Eres hijo o hija de Él? No por lo que has hecho, sino entrando por el camino de su amor. Porque Él pagó el precio y nos invita. ¿Cuál es tu respuesta? Bendiciones y te animo a reflexionar sobre lo que hemos leído hoy.